Bien, manos a la obra. Vamos a empezar con nuestro Matte Painting 3D. Lo primero que voy a empezar a trabajar es integrar mis assets o mis renders, ¿no? Con esto quiero decir que voy a hacer un trabajo mucho mejor de lo que es ahora, ¿no? Ahora está el puro raw render, que es el render tal cual salió de 3D Max y V-Ray, que no tiene ninguna integración a la fotografía, ¿no? Y es por eso que me traje diferentes máscaras o mates o render elements para tener el control de toda la imagen, ¿no? Y lo que estamos viendo en este momento es un layer que es el Beauty Pass, que como les decía, el Beauty Pass es pues literalmente el elemento o render element que tiene todos los render elements integrados, ¿no? Tiene el Global Illumination, son todos los elementos de una imagen de 3D bakeados en una sola imagen, ¿no? Y aquí ya no tengo yo ningún control de las cosas, ¿no? Entonces, este layer principalmente es mi referencia de cómo tiene que quedar. Por eso hice de este lado diferentes render elements para yo por separado ir trabajando en cada uno de estos elementos independientemente uno del otro y tener control absoluto a lo largo de todo el proceso del matte painting, ¿no? En este caso este va a ser mi referencia, el RGB. También me acostumbro mucho a poner colores en cada una de las carpetas o en cada una de los layers que vaya a tener para irlos identificando, ¿no? Entonces, por decir, ya tengo varios colores aquí. Vamos a dejar, recuerden que este es el DM, el layout, el que habíamos visto, la pura referencia. Ese ya ahorita ya no nos sirve porque ya tenemos el render como va a quedar, ¿no? Entonces el primer layer o la base de mi layer va a ser el Global Illumination, ¿no? El Global Illumination es, digamos, el render en sombra o con iluminación global o iluminación ambiental, lo que me va a permitir agregar todos los demás elementos encima de este layer, ¿no? Entonces lo que puedo ver ahorita es que el Global Illumination está demasiado oscuro, no se parece a esto que tenemos acá, pero como les había dicho y comentado que he estado rendereando todo en EXRs de 32 bits, tenemos mucho rango dinámico, ¿no? Entonces vamos a dar un poco más de exposición. Esta es una manera destructiva de trabajar. Recuerden que les dije, si yo por ejemplo hago este cambio de exposición y doy OK, este layer ya se va a quedar colapsado en este ajuste de layer, ¿no? Entonces eso es lo que no quiero. Yo lo que quiero es trabajar en cada uno de ellos de manera no destructiva por medio de los adjustment layers, ¿no? Entonces me voy a ir aquí a los adjustment layers. A este adjustment layer, si le doy un clic derecho, le puedo decir create clipping mask para que solo actúe sobre el layer que está por debajo de él, ¿no? Entonces aquí puedo hacer lo mismo, va a actuar de manera muy similar yo diría igual a los ajustes de imagen, pero en este caso es un solo layer, ¿no? Mi layer original no está para nada alterado y puedo tener todo el rango dinámico que quiero porque no tiene ningún ajuste, ¿no? Es una manera no destructiva de trabajar. Entonces lo que quiero es dar un poco más de iluminación global, sobre todo ya estando viendo y estudiando el plate, ¿no? El plate, como vemos aquí, la iluminación global no es tan oscura, ¿no? Por ejemplo, esta es la zona que quiero. Esta es la zona de sombra, ¿no? Los colores son totalmente diferentes, pero más o menos los niveles de negros, esto es lo que quiero igualar, ¿no? Ok. Esto tampoco no hay ninguna fórmula en 3D Max o ningún plugin que te diga ya machaste uno con otro. Esto es a ojo, ¿no? Es por eso lo que vamos a ir entrenando es el ojo a través de todos los ejercicios que vamos a hacer en el curso, ¿no? Por eso tengo diferentes cursos de diferentes iluminaciones, diferentes ejercicios para forzar los ojos y hacer precisamente y que nuestro ojo y cerebro identifique esos colores y esos tonos, ¿no? Por medio de simplemente comparación uno con otro.
¿no? Entonces, por ejemplo, yo pienso que así está bien. Después voy a meter una corrección de color sobre este mismo. Puedo de hecho seleccionar, voy a meter un color balance. ¿Qué voy a hacer con el color balance? ¿No? Tengo que estudiar, como les decía, mi plate, tengo que verlo bien, ¿no? Porque yo lo que quiero integrar es mi computer graphics o mi render a lo que es mi plate, ¿no? Y mi plate, y en este caso este render element, que es como la sombra, lo tengo que igualar a esta sombra que está acá, ¿no? Y viéndolo ya mucho más de cerca, esta sombra pues tiene colores azules, tiene colores morados, como violeta, y mi render se ve muy gris, ¿no? Incluso un poco verde, ¿no? Entonces lo que quiero es dar un poco más de azul, dar un poco, incluso más, un poco más de rojo, para tratar de por ejemplo, en algunas zonas que se vea igual, ¿no? Dar yo creo que aquí está mejor. Como les decía, tengo la ventaja de ir otra vez a la exposición. Incluso en la exposición le puedo cambiar un poco el gamma, bajar un poco la exposición para hacerlo un poco más flat, pero perdiendo contraste, para que este color se parezca un poco más a este. Aún así, el mío quedó un poco más rojo, tan simple como regresar y quitarle un poco de ese rojo. Hago zoom ins y zoom outs para ver cómo se está integrando todo. Obviamente todo esto esta es la primera parte, ¿no? Es la primera etapa de mi matte painting. Estoy apenas tratando de integrar uno solo de estos layers a esta fotografía, ¿no? Si yo quito estos dos layers de ajuste, pues como vemos hay un montón de cambio, ¿no? Que poco a poco se va a ir mejorando, porque aún recuerden, o sea, esta fotografía, el plate original, claro que tiene atmósfera, nuestro render 3D todavía no tiene atmósfera, ¿no? Entonces no nos preocupemos mucho hasta ir poniendo layers encima de otros para ver cómo va resultando toda esta integración, ¿no? Entonces yo creo que hasta aquí esta corrección rápida va bien. Voy a aprender el occlusion, que el occlusion, como les había dicho, es literalmente un render element de extra texture para darme un poco más de definición en las líneas, ¿no? Como está de color totalmente blanco, yo puedo desaparecer el color totalmente blanco poniéndolo en modo de multiply. Y por ejemplo, aquí si prendo y apago, veo que gano mucha definición, que claro que esta misma definición podría ser mucho más marcada si a este occlusion puedo meter un levels. Igual hago un create clipping mask para que actúe solo sobre eso, y hago un contraste mucho más marcado. Me gustan estas líneas de aquí. Por ejemplo, aquí lo que estoy viendo es que algunas de las normales en en estos objetos están volteadas, por eso se ven totalmente negras, ¿no? Entonces, sobre este mismo occlusion voy a meter una máscara y simplemente voy a borrar estas partes de aquí, ¿no? No las necesito, porque es más fácil arreglarlo ahorita en post que tratar de volver a renderear, ¿no? Como algunos de estos tonos negros también los puedo volver a renderear. Ok.
Gané muchísimo detalle aquí, ¿no? Que como hemos visto en diferentes fotografías, a estas ciudades son tan caóticas visualmente que nuestro ojo no percibe todos los detalles, ¿no? Son tan grandes las distancias y tan grandes las escalas y sobre todo tan caótico en cuanto a luz y textura que nuestro ojo no percibe el objeto o la forma en sí, sino simplemente estamos viendo luz proyectada y reflejada en diferentes superficies, ¿no? Lo que me va a hacer que visualmente mi trabajo se vea mucho más complejo. Entonces, son unas de las cosas que yo trato de aplicar, que he aprendido de ver mucha pintura impresionista, ¿no? Yo soy muy fan de los pintores impresionistas porque literalmente lo que hacen es no pintar ninguna forma en sí, sino pintar la luz y la sombra que se refleja en los materiales o en los objetos, ¿no? Sin ser el objeto literalmente representado, ¿no? Entonces son unas de las cosas que en muchos de mis trabajos trato de simular, ¿no? Trato de simular esa complejidad basada en detalle que no existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, incluso estas pequeñas sombras que me está dando el occlusion, que podrían ser que están bien o que están mal, pero bueno, también un grado más de sombra no le queda tan mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sí está un poco más oscuro, pero en la parte de aquí me gusta todo el detalle, ¿no? Me gusta todo ese detalle extra que estoy ganando aquí, ¿no? Entonces voy a quitar un poco de las sombras que tengo aquí. Ok. Me paso al siguiente, que es el Pin Lights. Pin Lights es la pura textura de Self Illumination de solamente algunos de los elementos, ¿no? Que simplemente lo vamos a cambiar a modo de screen. Ups, no. Modo de screen, listo. El Watercolor, este es uno de los, digamos, render elements mucho más importantes a la hora de seleccionar diferentes edificios, porque yo puedo hacer pues algún tipo de atmósfera, iluminación o corrección de color independiente en cada uno de los edificios. Por eso, desde el 3D trato de darle esos colores para que esos colores se vean representados en el render element de watercolor y en Photoshop pueda en un solo pase de render tenga la máscara de todos estos assets, ¿no? Entonces este watercolor es meramente para selección, lo voy a tener apagado. Tengo el lighting, que el lighting también es la iluminación que había propuesto de las calles, lo cual lo voy a poner en modo de screen. Tengo mi RGB, vamos a prenderlo. Si se fijan, el RGB, el render en crudo tal cual, pues no tiene la corrección de color que ya hice, que mi corrección de color ya se ve un poco más ad hoc a lo que es la fotografía, ¿no? Que esto que se ve muy neutral. Aún así voy a dejar mi RGB listo. Y lo que voy a hacer ahora es agregar la atmósfera, ¿no? Que en cuanto agregue la atmósfera se va a ver muchísimo más integrado todo, ¿no? Entonces para esto voy a crear un nuevo, permítanme, voy a crear un nuevo layer en blanco. Este layer en blanco lo voy a samplear con el color del cielo y lo voy a rellenar, ¿no? Rellenar este layer totalmente. Ahora tengo en mis canales guardado el canal Z, ¿no? El que habíamos también guardado desde 3D Max. Este canal Z pues, tiene la información de profundidad de todos mis elementos y es el que me va a ayudar a crear toda esta ilusión de atmósfera, ¿no? Entonces lo que hago simplemente es con control A, puedo copiarlo, creo una nueva máscara, con Alt y clic me voy hacia la máscara y hago un copy paste tal cual, ¿no? Entonces lo que tengo aquí es, por ejemplo, este otro elemento no está
Vamos a ver, este otro elemento parece que no está totalmente integrado, no importa, se sale yo creo que del rango de visión de la cámara, entonces por eso el edificio está afuera. Eso lo puedo ayudar, para no volver a renderear, lo puedo ayudar a este pase, a hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces voy a crear aquí, lo puedo poner en modo de lighten. El modo de lighten es un modo que me va a ayudar a crear una fusión entre este color que estoy haciendo sin perder ninguna definición de iluminación. Si se fijan, aunque yo lo ponga en screen, el screen sí en realidad se está agregando a la luminancia de la imagen, ¿no? Y Lighten lo que hace es mantener la misma iluminación o luminosidad basada en esta escala de grises, pero sin extra o doble exponer mi iluminación, ¿no? Lo que yo tengo aquí es que este, este mapa, lo más blanco tendría que ser lo de atrás, ¿no? Entonces voy a hacer un control I. Así es como quiero en realidad, porque la perspectiva aérea viene de atrás hacia la cámara, ¿no? Entonces los objetos entre más cerca tienen más contraste, y entre más lejos pierden contraste y pierden saturación, y lo que hacen es hacer una mezcla entre el color del cielo y los objetos más lejanos, ¿no? Entonces simplemente lo que hago es bajar un poco el filo, la opacidad, en este caso es lo mismo, para ver qué tan lejos queremos empujar nuestros edificios, ¿no? Tenemos una referencia muy grande, que es esta referencia, ¿no? Que incluso en este elemento de middle ground, diría, en este elemento de middle ground ya estoy viendo pues una cantidad importante de atmósfera, ¿no? Y esta atmósfera se debería de ver reflejado incluso en este edificio que está atrás de este otro, ¿no? Entonces vamos a poner un poco más de contraste, seleccionando la máscara. Ok, voy a dar ok. Esta parte de este edificio no me está gustando, la voy a borrar ahí. Voy a agregar esa máscara a esta otra, ¿no? Creo que aquí. Exacto. Listo. Ahí después voy a buscar la manera de integrar como neón, poner algo más, pero no me estaba gustando cómo se veía ahora, ¿no? Pero ahora ya se está integrando un poco más, y todavía nos falta lo que es el light pollution. Y trabajar un poco más en los contrastes, ¿no? Ese light pollution es lo que vamos a ver en el capítulo siguiente, y todavía no terminamos de integrar el 3D, ¿no? Aún nos falta lo que para mí se me hace la parte mucho más divertida, que es empezar a hacer el matte painting, ¿no? Ya sobre estos renders y sobre estas fotografía, empezar a pintar, agregar photobashing, agregar extra texturas, y sobre todo hacer un sky replacement, ¿no? Bueno, vamos a movernos a lo que es el sky replacement, porque es lo más sencillo que podemos hacer por el momento.